Usted se habrá dado cuenta que hemos estado hablando sobre estos últimos domingos sobre las historias de nuestro Señor Jesucristo, lo que ha pasado antes de su crucifixión. Predicaciones muy poderosas. Hace 2 domingos escuchábamos a Pastor Cova hablar sobre la vid, ¿se acuerdan? Y nosotros somos los pámpanos. Me gustó la ilustración que él usó con la rama, una rama que si se corta de un árbol, por supuesto, va a quedar seca, ¿sí? Por eso nosotros estamos adheridos a la vid que es Cristo Jesús. También el domingo pasado, a través de Pastor César, él también nos hablaba de el Espíritu Santo, que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que Él se tenía que ir para que el Consolador viniera y Él se quedara en nuestros corazones. Y Él decía claramente que el Espíritu Santo no es una cosa, Él es una persona, Él es parte de la Trinidad y Él es nuestro Dios Todopoderoso también, porque es parte de la Trinidad. Estamos en el libro de Juan, en estos 3 últimos capítulos, pero el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial y nos vamos a centrar en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Los que trajeron sus Biblias y si no en sus teléfonos también lo pueden buscar. Un capítulo completo de una poderosa oración. Diga conmigo, poderosa oración. Y alguien que está haciendo esta oración es alguien muy especial y poderoso, ¿sí? Los voy a poner en contexto y quizás algunos, no sé si ustedes han notado en sus Biblias, pero en mi Biblia solo las primeras 10 palabras están en letras de color negro. De ahí todas están de color rojo. No sé si en sus Biblias está así. Yo sé que los estudiosos de la Biblia ya saben por qué es que está de color rojo. Pero hay hermanos nuevos en la fe que todavía no saben. Y a ellos yo les digo esta parte: todo lo que está en color rojo es palabra directa hablada de nuestro Señor Jesús. La diferencia a veces cuando es un relato, cuando usted ve las palabras negras, es porque alguien está haciendo el relato de lo que va a pasar. Pero todo este capítulo, todo el capítulo, el Señor Jesús está haciendo una oración poderosa. Durante todo el transcurso de la palabra de Dios, hay personajes bíblicos que han hecho una oración. Tenemos el ejemplo de Nehemías, por ejemplo, que hizo una oración preciosa. Estamos estudiando Nehemías con los hermanos en los sábados en el estudio bíblico, ¿sí? Pero también Ana, ¿se acuerda? La esposa del Cana, cuando pidió a Samuel, hizo una oración. Salomón también hizo una preciosa oración, poderosa. No sé, recuerdo, la hermana de Aarón también hizo una oración. Y muchos de los personajes bíblicos hicieron oraciones poderosas, pero indiscutiblemente esta oración que vamos a estudiar el día de hoy es una oración poderosa, bien detallada, que nos va a ayudar a nosotros a entender a nuestro Señor Jesucristo aún más, del amor que tiene por cada uno de nosotros, el amor que tiene por sus discípulos, y el hecho de que usted esté aquí es un testimonio viviente de esa oración que Él hizo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, mis amados hermanos? El tema para el día de hoy, en el primer slide que tengo acá, dice Juan capítulo 17, la oración de Jesús. Una oración sacerdotal. Y usted dice, ¿por qué sacerdotal? Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote, ¿sí? Usted sabe que el sumo sacerdote era aquel que por una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo y tenía que estar sin ningún pecado. Tanto que tenía que entrar con una cuerda, con una campanita,
y tenía que estar caminando y haciendo ruido en la campanita, porque si entraba con pecado automáticamente, ¿qué le pasaba? Caía muerto. Y usted decía, ¿y para qué sirve la cuerda? Porque lo jalaban, ¿sí? Gracias a Dios yo no vi ningún sacerdote que tuvieran que jalarlo. Pero el Señor Jesús, siendo un sumo sacerdote, un cordero sin mancha, Él está aquí haciendo una oración. Déjeme ponerlo un poquito en el contexto. Está en el aposento alto de una vivienda en Jerusalén. Está en el segundo nivel. Están teniendo la última cena antes de que el Señor Jesús fuera apresado, fuera azotado, fuera vituperado, fuera crucificado, y haciéndole tantas cosas a Él. Pero Él aquí está en una cena, y en los demás evangelios dice más detallado lo que pasó en esta cena, pero lo que Juan trata de explicar en este capítulo es la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Los demás evangelios tratan acerca de otros detalles. Por ejemplo, el detalle de que en la cena ocurre el momento en que el que dice el Señor, el que vaya a meter el pan sobre mí, me entregará. ¿Se recuerdan? Y unos dicen en el drama, me recuerdo que hermana Vilma dice, seré yo maestro. Y cuando llega el turno de Judas, él le dice, haz lo que tú lo has dicho, haz lo que tenga que hacer. En otros evangelios. Pero aquí ya ha pasado esa situación, y él va a hacer una oración. Usted se puede poner a pensar, es una oración. Él está a punto de sufrir todo lo que yo les acabo de decir, pero él en su corazón, en su amor que tiene hacia sus discípulos, él todavía tiene ese deseo y ánimo de decir que el Señor los guarde a cada uno de ellos. Pero comencemos leyendo los primeros versículos del capítulo 17, donde en 3 secciones que yo le he puesto acá, es que se divide. Yo sé que es un capítulo con riqueza preciosa exegéticamente, pero he resumido esto en 3. Jesús ora por él mismo, Jesús ora por sus discípulos, y Jesús ora por todos nosotros. Mire, sin haber nosotros nacido, Él ya estaba orando por nosotros, y nos entregó a nuestro Dios para que usted y yo en algún momento dado de nuestra vida dijéramos, Señor, yo te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Y hoy usted está sentado acá dando testimonio de lo que miles de años atrás el Señor Jesús ya había orado por usted. Démosle honra y gloria a Dios por eso. Él es digno de gloria. Entonces comienza la primera parte de esa hermosa oración, donde dice Jesús ora por él mismo. Juan capítulo 17 versículo 1 al 5. El segundo PowerPoint dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad. Ponga atención en palabras claves: sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, escuche esta parte: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque nos habla cada día más. Gracias por ese amor inefable para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos hoy
llevar esta porción a nuestros corazones para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recordemos que Jesús está teniendo su última cena con sus discípulos. Está próximo a ser arrestado, como lo dije anteriormente. Pero cuando comienza este relato, Juan está diciendo ahí: estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles fueron esas cosas que estaba hablando el Señor Jesús? Bueno, recuerde que la conexión con que tiene el capítulo 16 que predicó Pastor César el domingo pasado es una conexión preciosa, porque en el versículo número 33 del capítulo 16, ahí mismo en ustedes dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se trata de nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, porque anteriormente a esos versículos ellos estaban teniendo un poco de miedo, teniendo un poco de temor, porque sabían que el Señor Jesús les había dicho que los iba a abandonar, porque Él tenía que ir, pero no abandonar literalmente, porque su presencia iba a estar con ellos, pero Él físicamente tenía que pasar el proceso que ya estaba escrito. Entonces, por eso mismo en el versículo 1 dice estas cosas que habló Jesús anteriormente, esa conectividad que tiene con el capítulo 16, donde también habla acerca del Espíritu Santo, el Consolador. Dice estas cosas habló Jesús. También hace algo muy importante, dice levantando los ojos al cielo. Cuando dice esta parte, es una posición de oración muy de costumbre por parte de nuestro Señor Jesús. Recuerde que el Señor Jesús alzó los ojos a lo alto antes de resucitar a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 41 al 42. También en Marcos 6:41, en Mateo 14:19 y en Lucas 9:15, Él levantó los ojos al cielo cuando partió los panes y los peces y alimentó a los 5,000. Entonces, esta posición de Él de respeto, de saber que tiene a nuestro Dios todopoderoso, aún Él siendo Dios también reencarnado en una persona, Él levanta los ojos y dice al cielo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús va a terminar la misión que Él vino a cumplir. Uno de los ejemplos tan grandes que tenemos de nuestro Señor Jesús es que Él lo que dice en su palabra lo cumple. Él no deja las cosas a medias. Nuestro Señor Jesús lo que dice, lo que dijo que iba a hacer, lo estaba por cumplir. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Y dice ahí, Jesús va a terminar esa misión de morir en la cruz. Esto lo hace recordar a sus discípulos lo que les habló, lo que les había mencionado antes. Tome en cuenta estas palabras bien preciosas ahí. Padre, tu Hijo. Una oración rica y muy profunda en relación. Está el Hijo hablando con su Padre. Un ejemplo de oración, mis amados hermanos. Cuando vienen pruebas a nuestras vidas, cuando vienen situaciones a nuestras vidas, ¿a quién es que recurrimos nosotros primero? A nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque Él es el único que da respuestas a nuestra vida. No recurre al que lee la mano en la esquina de su casa, ¿verdad? No recurre a aquella persona que son buenos los consejos de personas, pero tenga mucho cuidado a quién recurre usted a pedirle un consejo. Pero el único al cual nosotros podemos recurrir se llama Dios Todopoderoso, el quien hizo los cielos y la tierra. Por eso Él mismo no recurre a nadie más, sino que al Padre. Dice: Padre, la hora ha llegado. Él lo sabía. Una hora perfecta. Una hora. Ya ve que en muchos de los pasajes el Señor dijo: hey, mi hora no ha llegado. Hey, ¿qué pasó? Mi hora todavía no ha llegado. Pero aquí sí le dice al Padre:
Padre, la hora ha llegado. La hora perfecta. La hora de que Él iba a morir en la cruz del Calvario por salvarnos a nosotros. Orando en una íntima relación familiar de padre a hijo, haciendo énfasis en una jerarquía natural y el orden que existe entre Dios Padre, Dios Hijo. Pero dice solamente, a mí dice otra parte, glorifica a tu hijo. Pero esto no significa una petición egoísta que dice, hey, glorifícate. ¿Sabe por qué? Porque dice ahí, esta palabra viene del griego doxoson. Diga conmigo, doxoson, que significa honrar, alabar, exaltar. Esta petición en su oración es por su preocupación, básicamente porque la gloria del Padre, el Hijo solo la puede glorificar al Padre si el Padre responde a la oración primero. Él necesitaba esa glorificación de Él primero para que Él pudiera alabarle con todas las fuerzas, porque si el Padre no lo glorifica, se queda ahí nomás. Jesús en el versículo 4 y 5 confirma que Él ha dado su gloria al Padre aquí en la tierra. Dice ahí, yo te he glorificado, versículo 4, en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Y recuerde, todavía físicamente Él no ha pasado el proceso. Él lo sabe. Por eso, más adelante en otra predicación, usted se dará cuenta que cuando Él está orando en el monte, Él empieza a sudar de su preocupación, sudar gotas de sangre, porque Él sabe lo que va a pasar. Y Él dice, ahora pues, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Por ello le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esto es una palabra muy poderosa, mis amados hermanos, que Él está diciendo. Le estaba diciendo a Él que Él estaba antes de la fundación del mundo. Le estaba diciendo a Él que es parte de la Trinidad. Le estaba diciendo a Él en Génesis, cuando estaba diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Le estaba diciendo yo soy parte de esa creación, juntamente con Dios, juntamente con el Espíritu Santo. Damos gloria a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una palabra poderosa. Yo le digo, todo este capítulo es poderoso, especialmente cuando dice glorifica a tu Hijo, porque yo estuve contigo antes que el mundo fuese. Para todos aquellos que no crean que Jesús es Dios, ahí está una palabra también, que Jesús es Dios. Él estaba ahí antes de la fundación del mundo. Él está consciente de su preexistencia. Entendía que Dios el Hijo y Dios el Padre disfrutaron una gloria compartida en la eternidad. Jesús le recuerda en este hermoso tiempo, en esta oración. Recuerde que Él está alzando sus ojos y orando. Él está alzando sus ojos y orando. Amados hermanos, ese es un gran ejemplo de que nosotros buscamos a Dios a través de la oración, porque la oración es poderosa. La oración nos ayuda, la oración nos da una paz. Cuando usted se comunica al Padre Celestial, Él nos da una paz tremenda. Y sabe una cosa, no solamente Él está diciendo, Señor, glorifícame. Jesús tiene autoridad y es fuente de vida. Vea lo que dice el versículo 2, como le has dado potestad. La palabra potestad significa autoridad. Otro PowerPoint que tengo ahí para que ustedes lo vayan viendo. Jesús es autoridad. Jesús es fuente de vida eterna. Jesús en el versículo 2 dice que está afirmando su autoridad sobre toda carne. Vea lo que dice Mateo. Si usted tiene a bien buscarlo, si no yo se lo leo. Mateo 28, 18 al 19 lo confirma cuando dijo el Señor en el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad
Les acabo de decir cuál es lo que significa potestad. A ver, pusieron atención. ¿Qué significa potestad? Correcto, autoridad. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí les da una encomienda a sus discípulos: id y haced discípulos a todo Carson, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo también está siendo dado antes de que Él ascendiera al cielo, pero Él está otra vez reconfirmando que Él tiene potestad sobre toda carne. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Él tiene autoridad sobre todos nosotros también. Por eso cuando usted ora, cuando usted termina una oración, dice: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, dice usted en la oración. En el nombre de Jesús, amén, porque sabe que en el nombre de Jesús hay autoridad y hay potestad. Amén, la gloria del Señor sea alabada. Pero no solamente esto, sino que en el versículo 3 Él dice: y esta es la vida eterna. Dice: porque Jesús es fuente de vida eterna. Jesús está confirmando que es el único que puede otorgar vida eterna. No hay nadie más, mis amados hermanos. Si alguien que le está diciendo a usted: yo tengo el elixir de la juventud, yo puedo darle una botellita para que usted pueda vivir eternamente, no le crea. Pueden venir pastillas que ayudan para mantenerse, sí, claro, pero ninguna le va a extender la vida. Porque sabe una cosa: el cristiano, cuando dice, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando morimos de esto físico, pasamos a una buena vida en Cristo Jesús, a vida eterna. Por eso a nosotros no nos asusta el morir, porque sabemos que cuando morimos comienza la vida eterna, y el único que da la vida eterna se llama Cristo Jesús. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Dice en versículo 2: porque le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuál es la vida eterna? Él mismo lo responde en esa misma oración, en el versículo 3, cuando dice: y esta es la vida eterna. Él mismo lo responde en esta misma oración: que te conozcan a ti. Y Él lo rectifica: al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay otro Dios. El mundo cree en muchos dioses, tienen sus nombres. ¿Se acuerda de Pablo cuando visita Corinto y tenía una gran línea en la ciudad de Corinto, y todavía en el último decía ahí: al Dios no conocido? Y de eso Pablo se aprovecha para lanzar el evangelio poderoso: pues a ese Dios yo vengo. Se trataba de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios verdadero también, el Dios que muere y resucita al tercer día. Damos la honra y la gloria a Dios. ¿Cuál es esa vida eterna? Que conozcan al único Dios verdadero, a Jesucristo, que conozcan la fuente de vida eterna, y esa fuente de vida eterna es Jesucristo. Pero no solamente eso, sino Jesús es el Maestro perfecto en nuestras vidas. Vea lo que dice el versículo 6 al 8: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está hablando de los discípulos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La palabra manifestado viene del griego epanerosa. Diga conmigo: epanerosa.
que significa he revelado tu nombre. Qué hermoso proceso que pasaron los discípulos. Aproximadamente 3 años de ministerio con ellos, donde les estuve enseñando. Y aunque usted dirá, pues ninguno de los 12 era perfecto, pero sabe una cosa, de lo imperfecto Dios hace algo perfecto. De lo imperfecto Él hace algo perfecto. Tenía un Pedro que lo iba a negar. Tenía a otros 2 que su madre le dice: cuando llegues allá, Señor, pone a uno a mi lado derecha y el otro a mi lado izquierdo. Y, ¿qué te pasa? De eso no vengo yo. Mi reino no es reino terrenal, mi reino es celestial. Ellos pensaban que su reino iba a decir: aquí voy a poner al gobernador Felipe, aquí voy a poner al alcalde fulano de tal. De eso no se trataba. Se trataba de algo más que eso. Pero todas esas enseñanzas que el Señor Jesús les estaba haciendo a sus discípulos fueron creando en ellos un corazón de creer en que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque cuando el Señor Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabe una cosa, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, quizás somos nuevos en la fe, pero todo ese proceso que hemos pasado y en el aprendizaje que nos enseñan los maestros en la iglesia, llegamos a un punto en que cuando alguien nos dice: ¿y usted en quién ha creído? Pues yo creo en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Es un día Él va a venir por nosotros y nos vamos a ir con Él. Es un crecimiento de madurez espiritual que usted tiene cuando habla de la palabra de Dios. Dice entonces: he revelado tu nombre. En los 3 años de ministerio y enseñanza que Jesús pasó con sus discípulos, fueron enseñanzas poderosas que le ayudaron. Quizás en un principio, cuando Él fue apresado, muchos salieron huyendo. Pero sabe una cosa, Jesús les dijo: no me los toquen a ellos. Ellos salieron huyendo. Pero sabe una cosa, después de eso, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo, todo cambia. Ellos son usados tremendamente para honra y gloria de Dios, tanto que ellos murieron como mártires, como testigos fieles y verdaderos, no importando su muerte. Pero aquí está Él diciéndoles: yo los tuve, yo les enseñé, ellos creyeron, yo cumplí lo que tú me dijiste. Aquí estoy, Señor, te los estoy poniendo. Dice: tuyos eran, un sentido de que pertenecieron a Dios el Padre y entregados a Dios el Hijo. Amados hermanos, como cuando nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos da de tener a nuestros hijos, cuando nacen y salen del vientre de la madre, usted tiene el cuidado de ellos. Pasa un proceso, los está cuidando, que no se vayan a caer, que cuando van creciendo ellas puedan tener un lugar donde puedan estudiar, aprender. Usted les da consejo. Todo el proceso el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos, porque Él le decía: hijitos, ustedes son mis hijos. Yo los he creado, yo les he ayudado, yo les he dicho todo lo que tienen que creer. Dice también el Señor, como un maestro perfecto: guárdalos de tu palabra. A pesar de sus defectos y errores, Jesús reconoció que habían entendido. Dice ahí: han conocido que todo lo que me has dado proceden de ti. Jesús nunca hizo nada de su propia iniciativa. Todo fue en una dependencia plena de Dios. Y ese es el ejemplo. Nosotros, amados hermanos, dependemos de Dios siempre. No hacemos nada sin que Él dé su voluntad. Por segundo punto, Jesús ora por sus discípulos. Vea lo que dice versículo 9 al 11 y 14 y 15. Dice: yo ruego por ellos. Vea, el Señor está pronto a morir, pero Él tiene ánimo de pedir por sus discípulos. Yo ruego por ellos.
No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. 11. Y ya no estoy en el mundo más. Estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, mire esta palabra preciosa, guárdalos. Guárdalos. Él tenía ánimo de decirle a Dios: Señor, guárdalos. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ejemplo de unidad. Es tierno lo que un maestro hace por sus discípulos. Él está a poco tiempo de morir, pero una de la primera petición que él pone delante de Dios es que él ora por sus discípulos, porque sabía que llevarían el mensaje de amor y redención para todos. Por eso dice esta palabra: yo ruego por ellos. Es un yo enfático, personalizado. Yo ruego por ellos. Yo soy el que los estoy rogándote para que, Señor, tú los guardes. El ruego del griego viene eroto, diga conmigo eroto, que significa pedir, solicitar, orar y suplicar. Guárdalos en tu nombre. Jesús sabe que la única manera de guardarlos es a través del cuidado de Dios, de nadie más. Guárdalos en tu nombre. Yo no sé si usted todos los días ora por sus hijos, por su esposa, por su esposo, y le dice: Señor, guarda. Yo todos los días, mis amados hermanos, oro. Estoy en el trabajo y: Señor, guarda a mi esposa. Señor, guarda a mi hija, guárdala. Ella también está en un ministerio, en una iglesia, ayudando, como lo que hace Pastor Steve Salgado, pastor. Y a veces ellos tienen que ir con los jóvenes y llegan ya tarde, y entonces yo estoy orando para que Dios me la guarde. Hace como 2 años mi esposa y mi hija fueron de viaje a Nueva York. Usted conoce Nueva York, ¿verdad? Es enorme ciudad. Sí, se fueron casi con más de una semana, y todos los días yo le decía: Señor, guárdame a mi esposa, guárdame a mi hija, Señor, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice un versículo en un salmo, dice: Dios guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Cuando nosotros pedimos por alguien que lo guarde, que lo guíe, estamos intercediendo por él, porque tenemos un gran aprecio hacia esta persona. Jesús está preocupado por sus discípulos. Él sabe lo que también ellos van a pasar después, y él dice: guárdalos, guárdalos del mal. Dice el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él sabe que las huestes de maldad iban a estar tratando de hacerlos desfallecer, porque sabe una cosa: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra potestades y huestes de maldad. Usted y yo no vemos las huestes celestiales, pero sabe una cosa: Dios nos está guardando cada día, porque sabe que nosotros pasamos situaciones de duda, situaciones que vienen malos pensamientos. Aquellas personas que tienen depresión, y no estoy hablando de gente que no conoce de Dios, es gente que conoce de Dios, que andan en depresión y hasta se quitan la vida, porque sabe, huestes de maldad vienen. Él sabía que la lucha de sus discípulos no solamente iba a ser física, sino que también una lucha espiritual, y por eso él los está poniendo en la mano de Dios, para que lo que ellos vayan a pasar sean fuertes en Cristo Jesús. Jesús como protector. Versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Solo uno se perdió. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? De Judas Iscariote. Pero eso no fue por culpa del Señor Jesús.
de que Él se perdiera, sino que las personas se pierden hoy en día por sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Usted sabe que Judas era un hombre muy ambicioso en el dinero, y eso es lo que él lo atrajo bastante, para que si vendía al Señor Jesús, le darían 30 monedas de plata y él sería rico, porque él no entendió lo que los 11 habían entendido, que el reino no era un reino terrenal, sino que era un reino celestial. Y él, cuando dijo: pues yo creo que aquí no voy a tener ningún provecho yo si Jesús lo van a matar, mejor lo voy a entregar y me gano mis 30 monedas de plata. Y aunque se arrepintió, no tuvo la misma determinación que Pedro de llorar desconsoladamente. Y en aquella playa, cuando el Señor Jesús está ya resucitado: Señor, tú lo sabes todo. Cuando dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda? Todos los demás habían entendido, pero el hijo de perdición que menciona se refiere a Judas Iscariote. Y usted le dirá: yo no sería capaz de vender al Señor Jesús. Pero sabe una cosa, a veces nos volvemos Judas cuando rechazamos algo para no servir a su nombre, cuando no queremos hacer algo para su obra, cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos por algo, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice: Señor, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Jesús como protector. Qué hermoso es que tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro protector, nuestro guía. También la segunda petición que Él hace es en el versículo 17. Vea conmigo el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto tiene un significado muy especial, mis amados hermanos. Ser apartado para el servicio de Dios es lo que significa santifícalos. Esto implica santidad. En otras palabras, ser apartado de toda maldad y corrupción que existe en este mundo, ser consagrado a Dios. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Cuando usted viene a los pies del Señor, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, usted está apartado, es apartado para su servicio. Y el Señor Jesús aquí está diciendo: Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra del griego ahí, la palabra en sí significa logos. Diga conmigo: logos. Tu mensaje, tu evangelio es verdad. La palabra de Dios es leída, escuchada y comprendida y aplicada, porque es verdad. Y Jesús mismo dijo un día: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pero no solamente Él oró por sí mismo, no solamente Él oró por sus discípulos, sino que por alguien más. Y es donde usted y yo, desde lo más recóndito de allá donde está, allá, aquí, allá, en donde esto dice: Jesús ora por todos los creyentes. Vea conmigo el versículo 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos de los que están aquí, levante su mano, ya creyeron en algún momento de su palabra? ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos recibieron a Cristo como su Salvador? Levante su mano. Quiero ver si hay alguien que todavía no ha recibido su palabra. Amén. Dice: Él oró también por los que han de creer en Él. No solamente oró por los 11 discípulos, sino tuvo la visión y el gran amor de orar más allá de ellos. Oró por los que vendrían a la fe en Cristo, por el testimonio de ellos. En esta petición de oración estábamos nosotros. ¿Cuántos creyentes que estamos hoy, como lo dije anteriormente, ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador? Y sabe una cosa, no solamente esto, sino que todos los que vendrían anteriormente, la visión de nosotros se queda corta para lo que nuestro Señor Jesús vio. Vea en el versículo 21 también: para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad en todos. Pero sabe una cosa, cuando Él está diciendo esto, no solamente Él está pensando en los 3,000 que iban a recibir a Cristo como su Salvador allá con Pedro. No solamente todos los que iban ahí a recibirlo, sino que hay algo más especial de lo que el Señor Jesús está viendo. La visión de aquel momento tan trascendental cuando estemos allá en la presencia de Dios. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 7, 9 al 10. Esa es la visión que Él tenía, amados hermanos. Nuestra visión es corta. Yo si me quito los lentes ya no veo. Veo sus rostros, pero los veo así. Si me quito los lentes ya no veo. Pero la visión de Jesús era más allá que estos lentes. ¿Sabe qué estaba viendo Él? Lo que se muestra en Apocalipsis capítulo 7, 9 al 10, donde dice: después de esto miré, cuando estaba hablando Juan, el mismo que escribió este evangelio, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Cordero es Cristo Jesús. Él estaba orando por todos ellos, los que iban a estar también en esa multitud. Y yo, amados hermanos, anhelo la venida del Señor, ya está cerca. Yo anhelo esa venida de Dios también, para que cuando nosotros seamos arrebatados y estemos siempre con Él. Y le dice en el versículo 21: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, demostrando la unidad que hay entre ellos. Dios el Padre, Dios el Hijo, en uno solo. Pero no solamente eso, sino que sean uno en nosotros. Ellos no nos excluyen. Usted está ahí también, yo también estoy ahí. Sean uno en nosotros. Una unidad que viene de la vida compartida en Dios el Padre y Dios el Hijo. Un propósito: que el mundo crea que me enviaste. Y todos debemos de creer que Dios envió al único que podía morir en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, sino que su gloria está en nosotros. Póngase de pie. Quiero terminar con esto. Ese gran ejemplo del Señor Jesús de orar por sus discípulos es un gran ejemplo que nosotros también podemos poner en práctica. Dice el versículo 22: cuando usted viene a Cristo como su Salvador, usted tiene esto que le voy a mencionar. Y si usted tiene esto que le voy a mencionar, no hay excusa para hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de su poder, la gloria de su espíritu, la gloria de su palabra, la gloria de su autoridad y la gloria de su presencia están en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, también tenemos autoridad para orar. Y Él es el único que se merece también toda la gloria, porque Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de majestad.